Buenos días, estudiantes de Unitex. El día de hoy vamos a iniciar nuestra cuarta sesión. En ella vamos a ver temas en términos generales de matemáticas financieras que corresponde a nuestra materia de métodos cuantitativos aplicados a las finanzas. Vamos a ver tres temas, que es interés compuesto, anualidades y tablas y fondos de amortización. Vamos a iniciar con el primer tema, que corresponde al interés compuesto. Este se define como aquel que se calcula sobre un capital que periódicamente se ve incrementado por los intereses que se generan en cada periodo. Si ustedes observan en la diapositiva, es como si tú fueras y ahorraras en un banco. Si te das cuenta, en la primera línea te está representando un año. Eso significa que al paso del año se van a generar intereses. Por lo tanto, tú vas a obtener un monto al fin de él. Si sigues ahorrando en el siguiente año, esa cantidad que tenías al final del primer año se te va a convertir ahora en tu nuevo capital. Transcurrirá un año y entonces se convierte en un nuevo monto. Al final de los 3 años te darás cuenta que ese capital más esos intereses hizo que tu monto creciera. Eso es justamente lo que se hace, ¿no?, de manera interna con respecto al concepto de interés compuesto. Y aquí algo muy importante es que debemos de considerar que los intereses se van acumulando de acuerdo a un cierto periodo. Por lo tanto, se desprenden dos conceptos muy importantes en interés compuesto. Uno de ellos es el periodo de capitalización, donde se nos dice que es el lapso durante el cual se capitalizan los intereses generados en cada intervalo de tiempo. En cambio, la frecuencia de capitalización nos dice que es el número de veces en que el interés se capitaliza. Es decir, en interés compuesto debemos de tomar como punto de partida, o en otras palabras, tu unidad de medida, un año. Y lo que tú tienes que hacer es, de acuerdo al periodo de capitalización de tus intereses, ¿cómo lo vas a tomar dentro del año? Por ejemplo, tienes a un lado en la diapositiva un cuadro. Si los intereses se capitalizaran cuatrimestralmente, tú te tendrías que hacer la pregunta: ¿cuántos cuatrimestres hay en un año? Entonces, a la hora de sacar la conversión, tú dirías que existen 3. Ese 3 es a lo que se refiere la frecuencia de capitalización, mientras que el cuatrimestre corresponde al periodo de capitalización. Otro ejemplo, si fuera bimestral el interés, eso significa que tienes que hacerte la pregunta: ¿cuántos bimestres hay en un año? Esto corresponde a 6. Por lo tanto, N debería de tomar el número 6 y tu periodo de capitalización es bimestral. Otro aspecto importante que debes de considerar en el interés compuesto es la tasa de interés por periodo. Ahí en la diapositiva observas que hay una pequeña fórmula que te dice que debes dividir la tasa de interés anual ya convertida en decimal y lo vas a dividir entre la frecuencia de conversión. Por ejemplo, si la tasa de interés es del 48% capitalizable cada trimestre, ¿cuál sería la tasa de interés por ese periodo? Recuerda que el interés compuesto lo que hace es calcular un interés en el periodo que se te está indicando. Lo que tú tendrías que hacer es lo que está descrito en la diapositiva. Es decir, tendrías que dividir ese 48% ya convertido en decimal, porque siempre en todas las operaciones en matemáticas financieras, siempre las tasas de interés las debemos de convertir a decimales. Es decir, que lo dividas entre 100. Entonces ese 48 se convertiría en un punto 48 entre 4, porque te está diciendo que los intereses se capitalizan trimestralmente, es decir, ¿cuántos trimestres hay en el año? Existen 4. Al hacer esa división, tu resultado te da de punto 12, que convertido ya en porcentaje, es decir, multiplicado por 100, sería un 12%. Es decir, la interpretación de esa tasa de interés anual se quedaría como el 12% de la tasa cada trimestre. ¿Cuál sería la fórmula que nosotros utilizamos en interés compuesto para calcular monto? Es la que se encuentra en la diapositiva. Te dice que monto es igual a
a capital que está multiplicando a 1 más la tasa de interés y eso está dividido a la n. Recuerda que esa n corresponde al número de frecuencias del periodo de capitalización. La c sería tu capital y la m es el monto, es decir, aquel valor a futuro que se obtendría. Un ejemplo para que quede un poquito más claro. Nos dice, la señora Ernestina Sánchez quiere invertir 30,000 pesos por 3 años en una institución bancaria que le otorga un interés del 18% anual, capitalizable anualmente. Y hacen 2 preguntas. ¿Cuál sería su capital al final de ese periodo y a cuánto asciende el interés? Entonces, ¿cómo sabes que es interés compuesto? Porque tiene la palabra clave que te dice capitalización. Para este ejercicio en especial nos está diciendo que es 12 meses. Entonces, el año, ¿no?, lo tendrías que dividir en cuánto? En 12, porque tu tasa de interés de ese periodo tendría que ser mensual. Por lo tanto, pues tienes que hacer la conversión de tu tasa anual. Para ello, ¿qué datos te está dando el problema? Te dice que tienes un capital que es de 30,000, tiene una tasa de interés anual de 18%, que para las operaciones tendría que ser 0.18. Por lo tanto, hay que calcular esa tasa de interés en ese periodo. Eso significa que tu 0.18 lo tendrías que dividir entre 1. ¿Por qué entre 1? Me voy a regresar al problema. Porque me dice que se va a capitalizar anualmente. Es decir, aquí la pregunta no está la tasa de interés que te está dando anual y que ahora lo conviertas en capitalizable anualmente, quiere decir que quedaría exactamente igual. Por lo tanto, a la hora de hacer la división sería 0.18 entre 1. Y eso te equivale a que sea 0.18. Es decir, que quedaría exactamente igual la tasa de interés anual como la tasa del periodo capitalizable. Tú aplicas la fórmula para ver cuál es el monto que se va a generar durante esos 3 años, haces la sustitución, es decir, los 30,000 que multiplica a 1 más el 0.18 y lo vas a elevar a la 3 porque te está diciendo cuál sería tu monto al final de los 3 años. Haces la pequeña operación y te resulta que sería de 49,290,86. Eso es lo que la persona tendría al final de los 3 años con un capital de 30,000. Ahora, ¿cuáles serían los intereses que se generaron? Muy fácil, solamente hay que retomar la fórmula de que monto es igual a capital más interés, despejamos el interés como está ahí en la diapositiva y lo único que tienes que hacer es una pequeña resta, es decir, entre el monto menos el capital. Cuando tú haces esa resta, el resultado te queda de 19,290,86 de interés. Y eso sería por los 3 años. ¿Qué pasaría si este mismo problema lo resolviéramos como un interés simple? Observa la tabla que está en la diapositiva y solamente me voy a ir al renglón que está en la parte de abajo, porque el problema me habla acerca de cuál sería el monto que se obtendría después de 3 años. Si fuera interés simple, observa cuál es la fórmula. Sería monto es igual a capital que multiplica a 1 más I por T. ¿Y quién es la tasa de interés? Y T es el tiempo. Si tú lo sustituyes, en la línea de abajo lo que te quedaría es que el monto es igual a 30,000 que está multiplicando a 1 más la tasa de interés, en este caso es 0.18, el tiempo que es 3, y resuelves. Te da como 46,200. Ahora, si tú lo aplicaras como si fuera un monto compuesto, ¿qué te daría? Utilizas la fórmula, la que anteriormente en las diapositivas te la di, que te dice que monto es igual a capital de 1 más I a la N. Cuando haces la sustitución, ahí sí te das cuenta ya desaparece el T. Es decir, tendrías 30,000 que multiplica a 1 más la tasa de interés anual que es 0.18 y eso lo vas a elevar a la 3. Recuerda que esa N es el número de frecuencia, en este caso es el número de periodos de capitalización que tienes de acuerdo al problema, que en este caso serían 3. Por lo tanto, tu expresión la vas a elevar a la 3.
y observa que el resultado es de 49.290. Es decir, si la persona está ahorrando, obvio, le conviene no que se le aplique un interés capitalizable, porque fíjate la diferencia que hay si fuera un interés simple, es casi de 3,000 pesos. ¿Qué está pasando realmente si lo vemos desde el punto de vista gráfico? Un interés simple siempre va a tener ese comportamiento, es decir, va a ser lineal, mientras que un interés compuesto va a ser como una curva, a eso se le llama que tiende hacia una exponencial. Entonces, digamos que en términos de dinero lo que más te conviene es que se te aplique un interés compuesto, porque obviamente tu dinero lo que va a hacer es que va a crecer mucho más rápido a que si fuera un interés simple. Veamos otro ejemplo. Dice, el ingeniero Miguel Hernández desea invertir tus ahorros que ascienden a 85,000 pesos en una institución bancaria, la cual le ofrece una tasa del 29% anual en un periodo de 8 meses. La pregunta es, ¿cuál sería el monto, cuál sería el interés si este se capitaliza mensualmente? De acuerdo a los datos del problema, tendríamos entonces que tu capital es de 85,000, tienes una tasa anual del 29% y tienes un tiempo de 8 meses y que se debe de capitalizar mensualmente. Para ello, pues tendrás que convertir esa tasa anual en una tasa de periodo mensual. Observa, ahí están tus datos de acuerdo a la lámina. Inmediatamente nos pasamos a la fórmula que corresponde a dividir el punto 29 entre 12, porque recuerda que se está capitalizando de manera mensual. Por lo tanto, significa que la tasa de interés por el periodo mensual es del 0.0249. Si eso yo lo multiplicara por 100, equivale al 2.49%. Esta tasa de interés